Con la agenda, ahora vamos a iniciar la discusión, que tenemos la presencia del doctor Ignacio Huistuba y del doctor Iniveski para las preguntas. También vamos a contar en el panel con el doctor Andrés Bertorello, que es médico neumonólogo, expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y médico neumonólogo del Hospital Argerich de la Ciudad de Buenos Aires, y la doctora Liliana Dalurzo, que es es patóloga, ¿no? Y ex jefa del servicio de patología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quería agradecer la invitación y la verdad que es un placer otra vez estar en Enfoque, que este evento que todos los años nos une y que, bueno, a pesar de todas las dificultades de este año, se pudo realizar de igual manera. También es un placer estar otra vez con el doctor Huistuba, que también nos acompaña frecuentemente en este evento y que todos los años nos enriquecemos con todas las novedades que él nos trae. Creo que todo lo que hemos escuchado de carcinoma de células pequeñas, que veníamos tanto escuchando de no células pequeñas, bueno, ahora de células pequeñas comienza a tener, digamos, múltiples estudios entre los cuales uno se va acercando a algunas opciones terapéuticas e incluso algunas diferencias como escuchamos recién, diferencias en categorías dentro del carcinoma de células pequeñas, que siempre desde lo morfológico nos parece siempre igual, distintas categorías que por ahí pueden tener diferentes tratamientos. Tengo una pregunta del público que dice si el uso del venetoclax en carcinoma de células pequeñas tendría razonabilidad. Ahora, yo no recuerdo qué droga es esa y cuál es el target, así que no podría responder. Si alguien me ayuda, de los médicos oncólogos, podría... Creo que es una antagonista de DLL3. Ok, gracias. Sí, DLL3 de hecho ha sido un target que ha estado en estudio en tumores neuroendocrinos en general, incluido carcinoma celular pequeña. Ahora, la última vez que revisé, y esto hace como un año, o que escuché, los estudios clínicos en carcinoma de células pequeñas no habían sido tan exitosos, y de hecho la Organización Internacional del Estudio del Cáncer Pulmonar, el grupo patólogo, nos habíamos juntado para tratar de establecer un buen test inmunohistoquímico para la detección del marcador. Pero en ese momento algunos estudios fueron no exitosos en carcinoma células pequeñas. Entonces, esa área de investigación en cuanto a biomarcador y potencial uso de drogas ha estado bastante quieta. Yo no he escuchado nada. Si alguien me puede corregir, sería ideal. Sin embargo, es un área que en otros tumores neuroendocrinos estamos en nuestra institución investigando. En tumores neuroendocrinos, no células pequeñas de alto grado, en diferentes localizaciones estamos estudiando DLL3 como potencial marcador, pero no específicamente carcinomas células pequeñas. Te hago una pregunta más de la rutina. En esos 4 grupos de carcinoma de células pequeñas que mostraste con distintos marcadores y a su vez se diferencian en 2 grupos de más expresores de marcadores neuroendocrinos y menos expresores. ¿El Ki67 hace alguna diferencia en esos 2 grupos o cae en el común? Ki67 se utiliza, ¿no es cierto?, como tú sabes muy bien, para diferenciar diferentes grados de tumores neuroendocrinos en cuanto al índice de proliferación. Pero en carcinoma de células pequeñas no debiera ser necesario. Las características histológicas más el índice mitótico que se puede ver sin Ki67 debiera ser suficiente. Si se hace, se ve muy alto, ¿no? Pero no es. Ahora, en cuanto a esos marcadores, para matizar un poco, ¿no? Si bien son de interés,
de hecho, algunos laboratorios que los están reportando no tienen todavía, ¿no es cierto?, ninguna teoría clínica. Un uso Yo clínico. creo que, claro, yo creo que lo que está apareciendo, y no puse ningún slide al respecto, al final hablé de eso, es que probablemente los próximos años vamos a hablar de tumores carcinomas células pequeños con alto y bajo índice de expresión neuroendocrina. Y los que tienen bajo índice de expresión neuroendocrina probablemente van a ser los que tienen más respuesta inmune, que por alguna manera no es efectiva en controlar el tumor, y para los cuales probablemente las terapias de inmunoterapia pueden ser que se usen más. En nuestra institución hay una persona trabajando activamente en la expresión de marcadores en carcinomas células pequeñas, y de hecho ella cree que el tipo con sobreexpresión de la vía signaling de YAP no existe, y está reemplazando el cuarto por un tumor inflamado. Y ese tumor que es inflamado tiene características de transformación mesenquimática, y son los que en estudios en vivo podrían tener respuesta a inhibidores immune checkpoints. Por eso yo digo que probablemente hasta que no hayan más estudios clínicos que avalen el uso de estos marcadores, probablemente vamos a hablar de tumores con alto y bajo nivel neuroendocrino, y después los con alto nivel neuroendocrino en el futuro probablemente van a haber diferencias según el lineaje, ¿no es cierto? NeuroD1 o ACLC1, pero eso está por verse. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes. Agradezco a Claudio, a Enrique y a José la invitación. El año pasado me tocó inaugurar como presidente de la MR este importante evento. Y tengo una pregunta para Juan, una pregunta práctica para los médicos en formación o los médicos clínicos. Muchas veces cuando uno tiene que dar un diagnóstico de POC es por ahí en los pacientes algo triste, más cuando el cuadro es un cuadro severo y más en el caso que coexista con un tumor de pulmón. Muchas veces tenemos la inquietud si la capacidad pulmonar del paciente es adecuada para permitir, en el caso que esté indicado la cirugía, si el paciente puede operarse o no. ¿Cuáles serían los mínimos de capacidad pulmonar, o sea, el FB1, en la evaluación que tenemos que encontrar como mínimo para hacer una cementectomía, una lobectomía, y lobectomía, en algunos casos, una neumonectomía? La semana pasada superó un paciente, que se lo comenté a Enrique, paciente mía, una mujer de 60 años, fumadora importante, médica, que tenía una capacidad pulmonar importante, pero muy buena, pero tuvo que reoperarse y pasó de una lobectomía a una bilobectomía, con una consecuencia que todavía sigue ventilada y en estado severo. Entonces, sería bueno dejar en claro cuál sería la mínima capacidad pulmonar que nos permita hacer alguna operación. Sí, es una buena pregunta, gracias. Generalmente se utiliza un FI1 de 30% y una DLCO o difusión de dimonóxido de carbono más o menos del mismo valor, aunque esos son parámetros que no están bien establecidos, ni siquiera, digamos, probados por estudios. Son estudios que han demostrado que los riesgos de complicaciones aumentan más allá de ciertos valores de la función pulmonar, pero, digamos, no hay ningún valor que sea totalmente definitivo, y por eso muchas veces las pruebas funcionales, tanto como el test de caminar en 6 minutos o un test de función cardiorrespiratoria, un test de ejercicio cardiorrespiratorio, con un aumento en el consumo de oxígeno de más de 10 mililitros por kilo por minuto, son pruebas que permiten discernir un poco más que el tipo de cirugía, o cuál es la chance de que el paciente tenga una buena recuperación. Entonces a veces se necesita hacer eso en forma complementaria. Yo he visto, y también podemos pedir a nuestros colegas cirujanos que comenten, pero yo he visto pacientes que tenían realmente funciones muy marginales, y sin embargo el cirujano opera igualmente, porque son, digamos, la posibilidad de darle la curación al paciente.
Y eso creo que ha cambiado últimamente con la incorporación de la cirugía estereotáctica, que por más que no se sabe realmente, no ha habido ningún estudio randomizado, hay varios que se están tratando de hacer en el momento, nadie sabe exactamente cómo se compara con una cirugía limitada. Yo creo que la mayoría de la gente coincide con que una lobectomía es mejor definitivamente que la cirugía la radioterapia estereotáxica, y yo personalmente creo que la cirugía limitada es también mejor que la radioterapia estereotáctica, pero los resultados son mucho mejores que con la radioterapia estándar. Entonces, la posibilidad de ofrecerle esa opción al paciente creo que no es tan terminal como antes podía ser una radioterapia estándar. Pero quizás mis colegas acá cirujanos, José podría dar algunos comentarios. No, claro, no hay estudios randomizados que avalen una conducta u otra, pero en la medida de lo posible, si uno puede hacer una resección, aunque sea una resección en menos, es lo mejor que se le puede ofrecer dentro del tratamiento multidisciplinario del paciente. Yo quería hacerte una pregunta, Juan, ¿puede ser? Bueno, por supuesto. Sí, ante el hallazgo por screening de un nódulo pulmonar, obviamente hay un algoritmo de seguimiento dependiendo de las características del nódulo y demás. ¿Vos modificarías ese algoritmo? ¿Alterarías en un paciente con EPOC? ¿Lo harías más frecuente, menos frecuente? ¿Prolongarías el tiempo de seguimiento? Una pregunta excelente. Creo que la respuesta no se sabe, y en realidad justo estamos proponiendo hacer un estudio para tratar de evaluar eso. Yo creo que claramente definido que el riesgo de cáncer de pulmón es mayor. Nadie ha estudiado si eso tiene que cambiar la agresividad con que se estudia un nódulo. Yo creo que tampoco nadie ha estudiado, dado que uno encuentre un nódulo, cuál es la influencia de tener EPOC en riesgo y cuánto eso, digamos, cambiaría la manejo clínico. Así que yo creo que tendría una actitud un poco más agresiva y bueno, como ustedes saben, los algoritmos para el manejo de nódulos son bastante complicados y hay que, digamos, tener una computadora en el cerebro para cobrárselas, pero hay varias zonas que son bastante grises y que hay opciones alternativas que son recomendadas, como seguimiento cada 3 versus 6 meses, y yo creo que trataría de tomar dentro de las opciones una actitud un poco más agresiva, digamos, de 2 opciones, pero no sé si cambiaría radicalmente el manejo. Dado también que estos pacientes tienen mayor riesgo de complicaciones y mayor riesgo de morir por la progresión del cáncer, por la progresión del COPD. Entonces eso también es algo que hay que considerar. Ignacio, solo para aclarar a la audiencia, el venetoclax es un inhibidor de BCL2. Entonces la pregunta de la audiencia sería, ¿tendría sentido bloquear BCL2 en small cell? Tiene sentido desde el punto de vista, gracias Claudio. No, pero disculpa, me confundí con el inhibidor de DLL3 que fue discontinuado por eso. Exactamente, pero como ves, mi conocimiento no van al ámbito terapéutico, como tú sabes. Si entiendo el target, puedo hablar de algo. Claro, bueno, BCL2 sin duda que ha sido un target que se ha estudiado en cáncer de célula pequeña, creo que desde que yo empecé a estudiar cáncer pulmonar hace 25 años, y no hay ninguna realmente avance. Siempre aparecen las listas, siempre aparecen los reviews, pero no hay ningún progreso específico. Es como también, ¿no es cierto?, los intentos para hacer, usar como diana la amplificación o la sobreexpresión de los genes MYC, que son atrayentes, ¿no es cierto?, pero no son efectivos. Así que lamentablemente no hay avance en ese terreno, en lo que hay avance en los inhibidores PARP, ¿no es cierto?, ahora con algunos
eh, datos que asocian estos inhibidores con mejor respuesta cuando se usan inhibidores immune checkpoints, por ejemplo. Yo creo que el avance de small cell, mi impresión va a estar en entender mejor los mecanismos asociados al escape en la respuesta inmune y cómo esto se puede estimular y usar algunas drogas que tengan que ver, ¿no es cierto?, con el mecanismo de daño de reparación de DNA. Gracias. No, gracias disculpa. No, está bien. Fue a propósito. No. Una preguntita más. En el seguimiento de los nódulos, que es lo que nos toca todos los días, lamentablemente. Ante la estabilidad de un nódulo, digamos que decretamos inicialmente no quirúrgico, el corte de seguimiento es 2 años. A mí particularmente, y a los pacientes les cuesta mucho decirle, mire, no lo voy a seguir más. ¿Vos qué opinás al respecto? ¿Prolongarías el seguimiento? ¿No lo prolongarías? ¿Te parece bien el corte? Bueno, otro de esos temas que siempre se repiten, pero que si uno busca la información que lo sustancia, no es muy fuerte, digamos, ¿no? Eso como que nadie ha hecho un estudio realmente claro de seguimiento. El tema es que también depende cómo... normalmente los pacientes estos están participando en un programa de clivaje, entonces realmente lo que hace se vuelve, digamos, al default de hacer un estudio anual. Podría llegarse a una situación donde un paciente ya está terminando lo que sería la indicación, tendría 80 años, y ahí habría que definir un poco cuál es el estado funcional del paciente, digamos, y otros factores para decir por cuánto tiempo seguirlo. Pero bueno, y también otra cosa, obviamente, para considerar es cuán ansioso está el paciente con respecto al tumor, porque si eso va a afectar la calidad de vida y el paciente va a seguir nervioso, o el médico también. Por muchos años, quizás está indicado solamente para digamos, atraer ese problema, ¿no? Gracias. Por supuesto. Ignacio, una pregunta que tal vez sea muy, muy básica, pero que hace a lo que cualquier patólogo ve. Yo recuerdo que cuando empezó a aparecer lo del crecimiento lipídico, etcétera, nosotros empezamos a mirar los carcinomas de pulmón antes que se plasmaran en la clasificación del adenocarcinoma y nos fuimos acostumbrando a mirarlo de manera diferente. ¿A vos te parece que es válido hoy ir, no sé, pero mirándolos con más atención a aquellos carcinomas de células pequeñas que son más expresores de los marcadores neuroendocrinos que aquellos que no, prestar la atención al tipo de respuesta inmune, etcétera? Digamos, si hay algo que en algún momento se pueda plasmar desde la morfología en una diferencia en la clasificación. Sí, yo creo que es de interés científico, y los médicos somos, ¿no es cierto?, hacemos nuestro trabajo basado en ciencia, aunque algunos no creen en ciencia, no sé si se han dado cuenta. En otra parte, aquí. Yo creo que sí vale la pena empezar a estudiar la diferencia en los tumores con alto y bajo nivel neuroendocrino, porque si algo va a cambiar, a mi juicio, el diagnóstico en carcinoma de células pequeñas que tenga alguna importancia para potencialmente el tratamiento, es esa diferenciación. Ahora, ¿cómo hacerlo? Esa es la dificultad. Porque a diferencia de los otros tumores neuroendocrinos, una de las características de los carcinomas de células pequeñas es que los granos neuroendocrinos que tienen no son tan abundantes y muchas veces, ¿no es cierto?, un marcador neuroendocrino está positivo, pero no es así tan positivo como uno ve en carcinoides u otros tumores neuroendocrinos. Entonces hay que afinar ese diagnóstico. Por ahora, la mayoría de los estudios que se han hecho están basados en estos paneles de genes de patrón neuroendocrino, que son signatures, y que es interesante la investigación, pero tenemos que afinar, hacer una traducción al diagnóstico de patólogo.
Y esa traducción hay que hacerla, y yo creo que bueno, nosotros estamos trabajando en eso, para poder buscar un mejor método, de decir, este tumor es una variante, este otro es un carcinoma de células pequeñas convencional, y también, ¿no es cierto?, hacer el estudio de la respuesta inmune. Ahora, el estudio de la respuesta inmune depende de qué marcadores predictivos hayan en su momento. Por ahora tenemos PDL1 a nivel inmunohistoquímico, que no, ustedes ven, es bastante complicado en carcinoma de células pequeñas. Y el otro marcador en carcinoma no células pequeñas, la carga mutacional del tumor, que en el carcinoma de células pequeñas no sirve porque es alta, ya sabemos. Pero hay mecanismos inhibidores, ¿no es cierto?, del control de la respuesta inmune que se están estudiando. Así que es conveniente tener esa actitud, pero por ahora no existe nada práctico, como decía anteriormente Liliana. Gracias. Perdón, voy a responder rapidito a la doctora Poleri, que nos está escribiendo si puedo hacer una pregunta. Sí se puede aún, así que para que la vaya escribiendo. No sé, Andrés, si tenés mientras tanto alguna pregunta para el doctor. En un tiempo se utilizaba la búsqueda de calcular el FB1 postoperatorio y lo utilizábamos el centellograma BQ. En el hospital por ahí se puede hacer la parte, digamos, de perfusión, y es más complicado la parte de ventilación en el BQ. ¿Ustedes lo hacen eso habitualmente o ya quedó en el pasado, basándonos en lo que respondiste, que dijiste que tenían como tope un 30% el FB1? No, sí, esos son, como usted dice bien, estudios de ventilación perfusión con análisis cuantitativo de cuál sería perdón que no lo aclaré, el FB1 postoperatorio. Sí, eso se hace en forma bastante rutinaria. Cuando el paciente tiene una buena función pulmonar y una buena capacidad funcional también, no, pero cuando son casos más borderline, que tendría un FB1 menos del 50%, menos del 60%, ahí se trata de hacer el estudio de ventilación perfusión. Bueno, ahora son obviamente tiempos más difíciles, y con el COVID eso le agrega otra capa de complicaciones, y cualquier estudio que tenga aerosolización, hay que empezar el test tiene que tener un test negativo, etcétera, etcétera. Así que muchas veces lo que limita por ahí es una DLCO baja también. Obviamente. Por ahí tiene un FB1 que está en lo manejable, pero el FB, digamos, la DLCO está por debajo del 40% y es complicado y riesgoso operarlo. Sí, por supuesto, se toman los dos parámetros en consideración. Igualmente, generalmente, sí, la parte no funcional del centello BQ es lo que uno tiene que sacar, así que uno lo habilita a seguir adelante. Acá, de resección sí, para el COPD también al mismo tiempo, para el EPOC al mismo tiempo. Ignacio, la doctora Poleri mandó una pregunta por WhatsApp, porque no sé qué le pasó, me acaba de llegar, y dice, ¿tiene valor la expresión de INSM1 en la diferencia de estos subgrupos de células pequeñas? Ahí sí que no sé ni... No es como el Ventoclax, que tenía poca idea, no tengo nada. No, yo tampoco puedo ayudar mucho. No es un marcador que yo esté habituado, y no lo he visto entre los marcadores que estén asociados a estos subtipos. Pero la doctora Poleri me puede mandar un email a mí o un WhatsApp, y ahí lo resolvemos. Porque sin duda que no es algo que yo haya visto como relevante. Bueno. Bueno, creo que ya con esto damos por finalizado, pues ya estamos pasado un poco de tiempo. Así que les agradecemos mucho la discusión. Esperamos seguir mañana. Y mañana esperamos a todos desde las 11:30 para continuar con la segunda jornada. Así que muchas gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Adiós. Chao.